en Brooklyn tratando de recolectar dinero para la congregación. Romaya, ve al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Esta clase es bien importante porque nuestro pueblo, por medio de la cristianidad, nosotros leemos un capítulo y decimos que no tenemos que guardar las leyes. Vamos a ver lo que Pablo dice con respecto a eso. Romanos 8, capítulo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo que el micrófono tuyo está un poquito bajito. ¿Está prendido? Check. Ahora sí. Leo nuevamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ve? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿cómo le dicen a esto? El requisito para estar en la salvación con Cristo, tú no puedes andar conforme a la carne. Tienes que andar conforme al Espíritu. Ahora, ¿cuál es la carne y cuál es el Espíritu que nosotros estamos supuestos a estar para poder estar salvados por Cristo? Ve el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Gálatas 5 y 20. Vamos a ver lo que Pablo, porque Pablo está un poquito alto, ¿no? ¿Verdad? El micrófono está muy alto. Too high, brother, I think. ¿Sí? Ok. Lee Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, las obras de la carne es lo que nosotros no estamos supuestos a andar para poder ser salvos por Cristo. ¿Lee? Que son adulterio, Si tú estás en adulterio, tú no vas a ser salvado por Cristo. ¿Lee? fornicación, Si tú estás en fornicación, brincando de todo tipo de mujer, o mujer, todo tipo de hombre, tú no vas a ser salvado por Cristo. ¿Lee? inmundicia, Inmundicia. Si tú estás teniendo sexo con una mujer con el periodo, o estás teniendo sexo con un animal, tú no vas a ser salvado por Cristo. ¿Lee? lascivia, Laxivia. Si tú tienes problemas sexuales o fantasías sexuales con niños o con niñas o cosas que no son correctas, tú no vas a ser salvado por Cristo. ¿Lee? idolatría, Si tú estás adorando un Dios ajeno como César Borgia, por ejemplo, en cristianidad, tú no vas a ser salvado por Cristo. ¿Lee? hechicería, Hechicería. Si tú estás en la botánica, tú que sabes de eso de botánica, si tú estás en la botánica adorando y pidiéndole cosas a Yemayá y esas cosas, tú no vas a ser salvado por Cristo. ¿Lee? enemistades, Enemistades. Si tú tienes problemas con todo el mundo, tú tampoco vas a ser salvado por Cristo. ¿Lee? pleitos, Pleitos. Si tú estás peleando todo el tiempo, ¿lee? celos, Celos. Si tú cada cosa que pasa, tú tienes un celo, ¿lee? iras, Si tú te enojas por cualquier cosa, ¿lee? contiendas, Un argumento por cualquier cosa. Tú dices, la silla es negra, él dice, no, es marrón. Y ya tú tienes una contienda, una discusión sin necesidad. ¿Lee? disensiones, Disensiones. Si tú tratas de pelear con las instituciones que Dios ha establecido, por ejemplo, el gobierno. Si tú tratas de estar peleando contra el gobierno, tú estás en una sedición. Si tú, como en Puerto Rico, tú tienes grupo en Puerto Rico que quieren destruir el gobierno de Puerto Rico para independizar la isla. No es que está bien o mal, pero el punto es que nosotros no podemos tener sediciones con las autoridades que Dios ha creado para que estén encima de nosotros. ¿Lee? ¿Cómo se dice? Herejías. Herejías. O sea, si tú ahora estás adorando un Dios que no es el Dios de la Biblia, como César Borgia, como la Virgen María, el baby Jesús y esas cosas, eso es herejía. Tú estás haciendo cosas que no están en la Biblia. Noah, you can slow down my mind a little bit. Super high. Lee esa parte de nuevo.
envidias, envidias, homicidios, homicidios. Si tú asesinas personas, tú estás fuera de la gracia de Dios, ¿le? borracheras, Bueno, eso es fuerte ahí. Porque nosotros, los llamados hispanos, nos gusta beber mucho. Los mexicanos, los dominicanos, los puertorriqueños, que son de la tribu de Simeón, Isaacar y Efraín, nosotros nos encanta beber. Siempre estamos borrachos. ¿Ve? orgías, Urgías. Ah, bueno, eso es muy bueno en Dominicana. Simeón le fascina la urgía. Tres mujeres en la cama, 2 mujeres en la cama. ¿Le? y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonestó. Si Él nos amonesta esas cosas, esas son leyes que nosotros rompemos. Si tú ves el libro de Levítico, capítulo 18, te dice todas esas pecados sexuales. ¿Entiendes? Todas esas son leyes que nosotros rompemos. Si tú estás en Cristo, tú estás supuesto a guardar esas leyes. Continúa leyendo. Como ya os lo he dicho antes, Lee. que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne. Estamos leyendo los frutos de la carne, lo cual nos separan de Cristo. Ahora vamos a leer los pasos que nos acercan a Cristo para la salvación. Continúa. Versículo 22. Más el fruto del Espíritu es amor. Ahora, si tú tienes amor por tus hermanos, por tu nación, tú eres salvado por Cristo. Lee. Gozo. Si tú gozas guardar las leyes de Dios, las cuales anteriormente las rompimos, como son fruto de la carne, lee. Paz. Paz. Si tú tienes paz, lee. Paciencia. Si tú eres paciente en este camino, lee. Benignidad. Si tú tienes benignidad, si tú te agradas estas cosas, lee. Bondad. Si tú tienes la bondad de ayudar a un hermano y un hermano, lee. Fe. Si tú tienes fe en que Cristo va a venir y nos vas a salvar de esta condenación, lee. Mansedumbre. Si tú eres manso, lee. Templanza. Si tú eres templanza, si tú eres firme, recto, lee. Contra tales cosas para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, tú estás supuesto a guardar las leyes que ya hablamos en el libro de Galatas. Continúa. Los que no andan conforme a la carne. Si tú no andas en fornicación, borrachera, herejía, todas esas leyes que Pablo te especifica, que son las obras de la carne, ¿lee? Sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es el espíritu que nosotros estamos supuestos a andar? Pablo te da algunos ejemplos: amor, templanza, mansedumbre, fe, benignidad. Esas son cosas que nosotros, atributos que nosotros estamos supuestos a tener para andar en el Espíritu. Pero ¿cuál es el Espíritu? El libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. ¿Cuál es el Espíritu que nosotros estamos supuestos a andar? Pablo nos especifica que las obras de la carne son adulterio, herejía, o sea, son todas cosas que van contrarias a las leyes de Dios. Léelo. Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Si el Espíritu de Dios nos da vida, la cual es que no condenación bajo Cristo, pero si vamos en la carne, la cual Pablo no especifica cuáles son, ¿lee? Las palabras que yo os he hablado son Leo del principio otra vez. el Espíritu es el que da vida. ¿Lee? La carne para nada aprovecha. O sea, lo que anda en el Espíritu, no podemos estar justificados en la carne. ¿Lee? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Cristo ha hablado son espíritu y son vida. ¿Ok? O sea, todas las palabras que Cristo dijo son ¿qué? No adulterio, no codicia. No codicia, no herejías. ¿Entiendes? Vuelvo otra vez al libro de Romanos. Estas son cosas que tenemos que tomar provecho, ¿ok? Porque es la palabra que nos cambia. Y lee el versículo 1 y versículo 2 ahora. Romanos 8. Vamos a lidiar con el libro de Romanos capítulo 8 porque los cristianos tienen mucho problema con este libro.
Dice, oh, tú sí, yo sí, nosotros tenemos que estar en la ley, que yo qué, que lo otro. Vamos a ver lo que Pablo está hablando realmente, ¿lee? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el requisito, andar en el Espíritu y no en la carne. Continúa. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lee versículo 2 nuevamente, al pasito para ellos. ¿Lee? Porque la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida es ¿qué? La leímos en el libro de Juan 6:63, que son las palabras de Cristo. Eso es el Espíritu de vida en Cristo que tenemos. O sea, las leyes que van por la boca de Cristo. ¿Lee? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿En qué? En Cristo Jesús. O sea, las palabras en Cristo Jesús nos dan vida. O sea, las leyes de Dios en Cristo nos dan vida. ¿Lee? Me ha liberado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Vamos a ver la ley del pecado que Cristo nos liberó. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a ver lo que dice Pablo. Recuerden, Romanos, Galatas y Hebreos fueron escritos por Pablo. Ve el libro de Hebreos ahora, capítulo 10, versículo 4. Versículo 1, después brinca al versículo 4 y después al 8 y el 9. 10. Versículo 1. No, el versículo 1, después brinca al 4 y después el 9 y después el 8. Ok, Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley de Dios dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Nunca, o sea, la ley del sacrificio, como dice aquí mismo, los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan. O sea, la ley del sacrificio nunca nos puede salvar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 4 ahora. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, la sangre de los sacrificios no pueden quitar el pecado. ¿Ok? Versículo 8 ahora. Versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. O sea, diciendo primero, o sea, como dijo primero en el versículo 1 del capítulo 10, la ley del sacrificio, dice, diciendo primero la ofrenda del holocausto, ¿lee? Y expiaciones por el pecado no quisiste. Dios nunca quiso esas cosas, porque cuando Dios estableció los sacrificios en el libro de Génesis con Adán, Él nunca quiso eso. Fue Adán que transgredió las leyes de Dios y dijo, ok, ahora te voy a poner sacrificio, porque ya tú hiciste una tontería aquí en el jardín, ¿entiendes? Ahora Por eso, y ahora hay que cubrirte. ya hay que cubrirte Hay que ahora. cubrirte ahora por el pecado que cometiste. Exacto. Eso, ayer estaba yo hablando con un hermano sobre eso, sobre esa ley de sacrificio, que Dios nos cubrió con eso. Yo dije, ¿tú te has dado cuenta que si tú estás caminando en la calle y tú te das cuenta que tú no tienes las franjas, los fringes, tú te sientes desnudo? Te sientes desnudo. Tú dices, oh, shit, estoy en cuero en la calle. Te sientes desnudo. ¿Por qué? Porque la ley de las franjas no cubre con Dios, ¿me entiendes? Por eso Dios estableció la ley de sacrificio, para cubrir las transgresiones con las leyes. ¿Puedo otra vez el libro leo nuevamente el versículo 8? Versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. ¿Ni qué? Ni te agradaron. Dios nunca le agradó esas cosas, porque cuando Dios creó toda su creación, la creó perfecta. Dios, el sacrificio nos muestra la imperfección que nosotros tenemos. ¿Lee? Las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Según qué? La ley. La ley de muerte. Porque la ley de muerte, cuando Dios estableció la ley de sacrificio, estableció la muerte ahí. Dice, tú morirás, Adán, por eso. Estableció la ley de muerte con la ley de sacrificio. Continúa. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
quita lo primero para establecer esto último. Lo último es que Cristo, porque en el versículo 1 te dice que Cristo es la verdadera imagen. ¿Entiendes? Vuelvo otra vez al libro de Romanos nuevamente. Ahora vamos a entender lo que el versículo 2 de Romanos, Pablo está hablando claramente. ¿Cuál es la ley que nos mata? Que Cristo nos liberó, porque Cristo es la verdadera imagen. Porque la ley del sacrificio era una sombra. Cristo es la verdadera imagen de la ley. ¿Ve? Versículo 2 o 1. 2. Romanos 8 y 2. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Es cuál? Cristo nos liberó de la ley del sacrificio. ¿Entiende? Que es la ley que se estableció por el pecado, por transgredir las leyes de Dios, y muerte que Dios nos estableció por medio de Adán. Por medio de Adán todos mueren, pero por medio de Cristo todos tienen salvación. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Una pregunta. ¿Tú tienes cómo es Hechos 13 ahí? No. ¿En tu lista? No. ¿Podemos leer eso? Sí, ¿no? claro. Dame Hechos 13, versículo 28. ¿13 qué? 13 de 38. 38. Okay. Ajá. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 38. Sabed pues, esto varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Se sabe de qué está hablando aquí, ¿verdad? Se está hablando de Jesucristo. Por medio de él se anuncia ¿qué? Por medio de él se os anuncia perdón de Por pecados. medio de Cristo tenemos perdón de pecados. No, sigue. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esa es la explicación del versículo 2 en Romanos 8. La ley del pecado y de la muerte es la ley de Moisés. La ley de Moisés es la ley de sacrificio. Exacto. Porque esa fue la ley que Moisés implementó para que todo el mundo pudiera entender. Porque por medio de esa ley habían pecados que tú no podías sacrificar nada. La sangre que tú tenías que ofrecer era la tuya. Exacto. Ciertos pecados que tú cometías, tú tenías que morir. No había sed, no había cabrio, no había vaca, no había nada. Tú tenías que morir, era. Entonces Jesús, por medio de él, por medio de su sangre, nos ha justificado de la ley de la muerte y del pecado. Eso es. Cristo es la imagen del verdadero sacrificio. Por eso le llaman el último sacrificio, el mayor sacrificio que Dios le agradó. Vuelvo otra vez al libro de Romanos, capítulo 2 y 3 ahora. Romanos capítulo 12. Capítulo 8, versículos 2 y 3. Perdón. Versículo 2. Romanos 8 y 2. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Lee? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mira cómo dice Pablo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, Pablo dice, lo que era imposible para la ley, por ejemplo, como el oficial Romaya dice ahora mismo, hay leyes en la Biblia que si tú las cometes por medio de la ley de Moisés, no hay sacrificio. Si tú eres homosexual, por la ley de sacrificio de Moisés, tú no puedes sacrificar nada. La sangre tuya tiene que estar por el sacrificio. Si tú maldices a tu padre y a tu madre, tiene que morir. Eso es lo que la ley de sacrificio establece. Pero por medio de Cristo, Pablo dice, por medio que yo era débil, que yo rompía las leyes. Las leyes eran difíciles para yo romperlas. Entonces tenía que volver a sacrificar animal por ese pecado. Inclusive si hay pecados que no eran, si un ejemplo, si tú matas a una persona, ¿cuál es la paga por ese pecado? Muerte por muerte. Pablo, ¿qué era? Asesino. ¿Qué Pablo hacía? Seguía a la congregación, a la congregación de Dios. ¿Para qué? Para matarlos. Sí. Para torturarlos. O sea, él dijo, yo era débil, yo hacía todas esas loqueras, pero por medio de Cristo, Dios me redimió de todas esas cosas que yo hacía constantemente. Como hoy en día, nosotros hacemos toda la estupidez del mundo.
Pero por medio de Cristo nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas correctas porque Cristo es el sacrificio. Es como dice en Mateo, no lo vamos a leer, pero en Mateo dice, por medio de Jesús todo pecado es perdonado. Exacto. Exacto. Vuelve otra vez, continúa leyendo. Versículo 3, Sí. de nuevo. Ok. Romanos 8 y 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Porque Dios, Dios rompía esas leyes, ¿lee? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, De carne de pecado, o sea, de sacrificio, de animal de sacrificio, ¿lee? y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios condenó el pecado en la carne de Cristo, por ejemplo. Ya Cristo se sacrificó. Por medio de él nosotros podemos decir, ok, yo era homosexual, por ejemplo. Un ejemplo. Yo no lo era, perdón, hermano, pero el hermano que ha sido homosexual o tenía o maldecía a su familia o cualquier tipo de pecado. Tú tienes la oportunidad ahora de volver a Dios, a guardar las leyes de Dios por medio de Cristo, por el sacrificio que él hizo. ¿Entienden? Es el punto que Pablo está tratando de entender, de darle a entender a ustedes, hermanos y hermanas. Continúa. Versículo 4. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para qué? Versículo 4 nuevamente. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Cuál es la justicia de la ley? ¿Cuál es la justicia de la ley? Deuteronomio 6:25. Vamos a ver qué es lo que Pablo está hablando. ¿Cuál es el contexto que él quiere darle a entender a las personas que están en Roma? Porque las personas que están en Roma, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están siguiendo las costumbres de Roma, las costumbres griegas. Él diciendo, ok, espérate. La justicia de la ley tenemos que seguirla para que se cumpla en nosotros. Léela. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Si nosotros guardamos los mandamientos en Cristo, yo le voy a poner un ejemplo. Ve el libro de Revelaciones, capítulo 14, versículo 12. Porque Cristo tiene un propósito. El sacrificio de él tiene un propósito, pero las doctrinas cristianas apartan las leyes de Dios para justificarse en Cristo. Entonces, ¿qué hacen? Rompen las leyes de Dios y le quitan el honor a Cristo. Sí. Léelo. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. La paciencia de nosotros, los que estamos creyendo en Cristo y en Dios. ¿Lee? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Lo qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están establecidos ¿qué? En las leyes del Antiguo Testamento. Esas son las leyes de Dios. 613 mandamientos. ¿Lee? Y la fe de Jesús. Porque tiene que venir junta. Los mandamientos de Dios tienen que venir con la fe en Cristo. Porque si nosotros no podemos sacrificar animales, ¿cuál es la única opción que nosotros tenemos para volver a Dios? Tenemos que tener un sacrificio obligatoriamente. O sea, si Cristo es el sacrificio, es la imagen que Dios verdadera, que Dios dio de sacrificio. Tenemos que tener fe en Él y guardar las leyes de Dios. Van juntos. Nosotros no podemos decidir guardar las leyes de Dios y rechazar a Cristo como muchos hermanos lo hacen, Sí. que no creen en Cristo. O podemos creer en Cristo como muchos cristianos hacen y deshacernos de las leyes de Dios. Todo van par con par. Porque Cristo, ¿quién es Cristo realmente? Ve el libro de Juan, capítulo 3, 1, versículo 1. ¿Quién es Cristo realmente? Cristo es porque él dice en el libro de Juan 6:63 que las palabras que él habla son vida y son espíritu, ¿no verdad? En el Juan 6:63. Ahora, ¿quién fue Cristo? Léelo ahí. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Cristo era el verbo, las palabras de Dios en el principio. ¿Lee? Y el verbo era con Dios. Y Cristo estaba con Dios en el principio. Por eso en el libro de Proverbios 8 te dice que Cristo, la sabiduría, estaba con Dios en el tiempo que creó todo. ¿Lee? Y el verbo era Dios. Y Cristo es nuestro Dios. ¿Entiende? Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es nuestro mediador mediante Dios y nosotros. Vuelvo otra vez al libro de Romanos, capítulo 8. Ok. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Entiende? Lo que no andamos conforme que rompiendo las leyes de Dios, sino andamos que en las palabras que Cristo habló. La justificación mediante de Él. Continúa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque lo que son de la carne piensan en cosas de la carne. Si tú estás en el mundo, por ejemplo, nosotros le llamamos el mundo afuera, y tú lo que piensas en discoteca, borrachera, fornicación, adulterio, vender droga, que eso es ¿qué? Hechicería. Eso es lo que es hechicería, vender droga y usar el tipo de droga. Cuando tú usas droga, tú estás en hechicería, porque tu mente está en el mundo espiritual. Sí. Básicamente, porque eso es lo que la palabra hechicería significa. Droga o mal uso de medicina. ¿Lee? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Lee? Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y lo que son del Espíritu, ¿por qué? Porque Romanos 14, 7:14. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu que nosotros tenemos estado supuestos a pensar? Y no pensar en las cosas de la carne. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Porque los que piensan en las cosas espirituales piensan que en las leyes de Dios. ¿Lee? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero si tú eres carnal, tú solamente vas a pensar en cosas de la carne. ¿En qué? Recuerden las obras de la carne en el libro de Galatas. Es fornicación, hechicería, herejía, todas esas cosas, lo que tú vas a pensar, borrachera, ¿cómo le dicen? Cuando tú tienes muchas mujeres. Orgías. Urgías, en ese tipo de cosas que nosotros pensamos normalmente. ¿Cuál es el libro de Romanos normalmente? Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Lee? Pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Ve el primero de Corintios ahora, capítulo 2, versículo 14. Los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, las cosas de la carne. Pablo le llama a la carne otro nombre. ¿Lee? Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural. ¿Pero el hombre qué? Natural. El hombre carnal, el hombre simple. ¿Lee? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No perciben las cosas del Espíritu. Acabamos de leer en el libro de Romanos 7:14 que las cosas espirituales, la ley espiritual. Si tú eres carnal o natural, tú no vas a pensar en las leyes de Dios. ¿Qué pasa, lee? Porque para él son locura. Porque las leyes para ti son locura. Por ejemplo, si nosotros le decimos a un hermano, guarda el sábado, es una ley de Dios. Tú estás loco, no tengo que guardar eso ya, por lo menos. Eso es el Viejo Testamento. Son locura. O sea, no tienen sentido para él, ¿eh? Y no las puede entender. Tú no puedes entender cuál es el beneficio de las leyes del sábado, por ejemplo. Dios dice en el libro de Isaías que si tú guardas el sábado, Dios te va a poner por encima. Si tú lo llamas delicia el sábado. Pero el hombre natural dice, no, yo puedo hacer $300 el día sábado. Es el mejor día para yo trabajar. ¿Lee? Porque se ha de discernir espiritualmente. Porque espiritualmente tú estás discernido, o sea, está destruido, está confundido espiritualmente. ¿Por qué? Por todas las cosas del mundo que está puesta, tú estás discernido, tu mente no está correcta. Continúa. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. En cambio, lo contrario al hombre natural, el hombre espiritual, el hombre que piensa en las cosas de las leyes, en las leyes de Dios, siempre está juzgando todas las cosas. ¿Por qué? Si tú rompes el sábado, nosotros estamos a decir, hermano, el libro de Éxodos 28 dice que tú no puedes trabajar en el sábado, ni las personas que viven contigo. Estamos juzgándote a ti. Si decimos que el libro de Levítico 19, versículo 27 dice que no te rapa el caco ni te quita la barba. Estamos juzgamos todas las cosas, ¿lee? Pero él no es juzgado de nadie. Pero nadie puede juzgarlo a nosotros. ¿Qué van a decir? Las leyes de Dios dicen la barba. Yo tengo mi barba. O sea, tú no puedes juzgar al hombre espiritual porque nosotros pensamos en las cosas espirituales constantemente. Porque las leyes de Dios son espirituales. Las palabras de Cristo son espirituales, son espíritus, son vida. ¿Vuelve otra vez a Romanos? Versículo 5 de nuevo. Sí. Romanos 8 y 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Lee?
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tú estás en la carne, si tú eres un hombre natural, tú vas a pensar en todas las cosas que están en el mundo. Lo que Esaú ha creado para ti. O sea, Esaú básicamente es tu Dios. Tú estás en herejía, tú estás en hechicería, tú estás en idolatría. ¿Lee? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿El qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de romper las leyes de Dios, la cual Pablo te especificó ya anteriormente en Galatas, es muerte. Ve el libro de Romanos 6:23. ¿Cuál es la muerte de la carne? Ocuparse de la carne. Léelo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? Dame el pecado ahora. La paga del pecado es muerte. ¿Entiendes? Ocuparse de la carne, ocuparse de hacer las cosas en contra de las leyes de Dios es muerte. Vamos a ver cuál es el pecado, porque quizá hay hermanos nuevos escuchando y no saben qué es el pecado. Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, hermanos y hermanas, es romper las leyes de Dios. Por eso Pablo te dice, Pablo que escribe muchos libros aquí con respecto a eso, dice, la paga del pecado es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Vuelve otra vez a Romanos. 6:23. No, 8. Ok. 8 y 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu, la cual explicamos que el Espíritu son ¿qué? Las leyes de Dios y las palabras de Cristo es vida. Ve el libro de Juan 3:16 para los hermanos, que tú vas a entender por qué Cristo dice que en Juan 3:16 que muchos cristianos lo mal utilizan. ¿Cuál es la vida que nosotros vamos a tener? Vamos a ver. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es ocuparse del Espíritu, vida eterna en la fe de Cristo. Vuelve otra vez, Romano. Esa es la vida eterna, la paz. Porque si tú tienes vida eterna, tú no vas a tener confusión de que yo voy a tener un accidente y me voy a morir, o yo voy a tener una enfermedad. Tú no vas a tener ese tipo de pensamiento en tus mentes. Leo nuevamente Romanos. Romanos 8, versículos 6. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, Ocuparse de cometer pecado es muerte. pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu, ocuparse de las leyes de Dios, Espíritu y paz. Ve el libro de Mateo 19:16 ahora. ¿Cuál es el beneficio de guardar las leyes de Dios? ¿Cómo podemos tener vida eterna? Como Juan 3:16, Cristo lo establece. ¿Cuáles son los requisitos? Porque vida eterna es el reino de Dios. El reino de Dios en la tierra. Esa es la vida eterna. Mateo 19:16. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Lee? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, ¿Lee? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si queremos entrar aquí en la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos de Dios en la fe de Cristo, como Revelaciones 14:12 te lo explica. ¿Entienden, hermanos y hermanas? El requisito de Dios es ¿cuál? Dios no le agradó los sacrificios como el libro de Hechos lo dice. Por eso envió a Cristo. Ahora tenemos, como el libro de Revelaciones 14 y 12 lo explica, tenemos que guardar las leyes de Dios y la fe en Cristo para poder tener ¿qué? Vida eterna. Vuelvo otra vez a Romanos. No, ahora te entienden un poquito mejor Juan 3:16 de lo que Cristo está hablando. ¿Lee? Versículo 7 ahora. Versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque los deseos de la carne, deseos de hacer todas esas cosas en contra de la ley, son enemistad contra Dios. O sea, cuando tú tienes enemistad con una persona, tú no tienes ningún tipo de relación con esa persona, tú ni siquiera hablas. Por eso Dios dice en el libro de Juan 9 que Dios no escucha a los pecadores, porque la relación dame ese versículo ahí, el precepto, Juan 9. Dios no escucha a los pecadores. Esa es la enemistad contra Dios.
Si tú estás en pecado, Dios no te va a escuchar, hermano. Si tú estás en la cristianidad, en el islam, en el judaísmo, todas esas estupideces que hay ahí, Dios no te escucha. Dios no escucha a los pecadores. 9:31, ¿qué? No es. Eso es, 9:31. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¿Por qué? Porque ocuparse del pecado, de la carne, ser un hombre natural, es que enemistad contra Dios. Vuelve otra vez a Romanos. Lee esa parte nuevamente. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Porque no sé qué. No se sujetan a la ley de Dios. Pablo te lo explicas tan simple. Porque no se sujetan a las leyes de Dios. Pero en el versículo anterior dice que nosotros no estamos bajo la ley, ¿no? ¿Verdad? Después te dice, ok, si tú estás en el pecado, tú no estás bajo la ley de Dios. O sea, tú estás rompiendo la ley. Pablo te lo explica. La ley que está hablando en el versículo encima, está hablando de la ley de sacrificio, porque yo era débil. Ahora, si tú estás en pecado y piensas solamente en las cosas carnales, tú te estableces enemigo de Dios. Yo le voy a dar un ejemplo de enemigo de Dios. Ve el libro de Éxodo 31:26. ¿Cómo tú te estableces un enemigo de Dios rompiendo las leyes? Dios te pone todos los ejemplos en la Biblia. Éxodo 31, versículo 26. No hay 26 en 31. Deuteronomio 31:26. Deuteronomio. Porque ese es el punto. Pablo está enseñando a los israelitas que están en Roma cómo aceptar a Cristo. Ese es el punto. Pablo solamente está predicando a Cristo a todos los israelitas que nunca habían escuchado de Cristo. Porque ¿qué? Habían estado en las leyes de Moisés y en las leyes griegas. Cuando él empezó a predicar, le estaba predicando en Cristo. ¿Lee? Deuteronomio 31, versículo 26. Tomad este libro de la ley. Tomad el libro de la ley, son las leyes de Moisés. ¿Lee? Y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová. Ponlo las leyes de Dios con el pacto de Dios, ¿no? ¿Verdad? ¿Lee? Al lado de la arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Lee? Y esté allí por testigo contra ti. ¿Cómo? Y esté ahí por testigo contra ti. Esas las leyes de Dios con el pacto de Dios están en testigo contra nosotros. ¿Entiende? Por eso nosotros nos consideramos que enemigos de Dios cuando rompemos la ley y el pacto que hizo con Cristo. ¿Entienden, hermanos y hermanas? Vuelvo otra vez a Romanos. Romanos 8, versículo 7. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, cometer pecado te hace enemigo de Dios. Cometer pecado, Dios no te escucha. ¿Lee? Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿No se sujetan a qué? No se sujetan a la ley de Dios. Porque si tú rompes las leyes, hermanos, tú no te sujetas a Dios. Tú te conviertes en un enemigo de Él. ¿Lee? Ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Es imposible tú estar cometiendo fornicación, hechicería, idolatría, orgías y decir, oh, Dios es mi Padre, Dios me escucha, Dios me bendice. Es imposible, hermano. No se pueden sujetar. Continúa. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo fue? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú andas conforme al pecado, a transgresiones, tú nunca puedes agradar a Dios. Continúa. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Pero ustedes, los que están escuchando estas palabras, los que están tratando de organizar su vida con las leyes de Dios en la fe de Cristo, ustedes no están supuestos a andar según la carne. ¿Lee? Sino según el Espíritu. Sino según el Espíritu, ¿cuál explicamos? Si tú andas según la carne, ¿qué tú haces? Va en contra de las leyes. Porque Cristo es ¿qué? Es nuestro camino a Dios, ¿no? ¿Verdad? Ve el libro de Juan, por ejemplo, 14:6. Cristo es nuestro camino a Dios para poder andar en el Espíritu. Porque si no andamos por medio de Cristo, ¿qué va a pasar? Tenemos que sacrificar animales. ¿Dónde está el templo? No hay templo. O sea, es imposible poder reconciliarnos con Dios si no tenemos los sacrificios. Por eso necesitamos a Cristo para poder llegar hacia Dios. ¿Lee? Juan
capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Nadie viene aquí? Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Revelaciones 14 y 12 te dice que tenemos que guardar las leyes de Dios para poder llegar al Padre por medio de Cristo, en la fe de Él. Cristo es el camino. Ve a Juan ahora, versículo 1, versículo 7. Juan 1 y 17, perdón. Juan, porque Cristo es nuestro mediador. Cristo es la imagen misma de las leyes de Dios de sacrificio para nosotros. 1:17. Juan 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Las leyes de Dios que fueron contrarias a nosotros fue medio de Moisés dada. Tú tienes que sacrificar un animal hasta si tú estás haciendo las cosas bien, tú tienes como que ir a sacrificar. Sí. ¿Cómo le dicen? Un sacrificio de... se me olvidó el nombre. Sí, está, a mí Un también. sacrificio de agradecimiento a Dios, cuando Ajá. todo está bien. Sí. ¿Entiendes? Si tú tienes que celebrar una fiesta de Dios, tú tienes que sacrificar para esa fiesta. Por eso dice Dios, la ley por emoción te va a matar, porque tú tienes que estar sacrificando constantemente. Y no hace que la conciencia tuya cambie, porque tú te basas en el sacrificio. Continúa. Versículo 17 de Juan 1. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿Lee? pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia de volver a Dios viene por Cristo, hermanos y hermanas. Por eso nosotros nos llamamos Israel unido en Cristo. Porque tenemos que estar unidos a Él para poder llegar al Padre. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Vuelve otra vez a Romanos. Romanos 7, 8 versículo. ¿Dónde estamos? Versículo 10. No, 9. No, 9, perdón. Romanos 8 y 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Lee? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, las leyes de Dios moran en nosotros. Yo le voy a dar un ejemplo, cómo el Espíritu de Dios va a morar en nosotros. Ve el libro de Hebreos, capítulo 8. Cómo las leyes de Dios, el Espíritu de Dios va a morar en nosotros, va a habitar en nosotros. Vamos a ver. Hebreos 8 y 10. 8 y 10. ¿Cómo el Espíritu de Dios mora en nosotros, habita en nosotros? Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Lee? Después de aquellos días, dice el Señor, ¿Lee? pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cómo? Pondré mis leyes en la mente de ellos. Ok. Y sobre su corazón las escribiré. O sea, las leyes de Dios están en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios en Romano, si tú no andas según la carne, el Espíritu de Dios va a morar en ti. Pero si tú tienes un cuerpo pecaminoso, un cuerpo natural, un cuerpo aborrecible, Dios nunca va a habitar en ti. Vuelve otra vez a Romanos. Ok, Romanos 8 y 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si el Espíritu de Dios no mora en ustedes nunca van a andar en el Espíritu de Dios. Porque ustedes, lee esa parte de nuevo, la carne otra vez, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Porque Dios nos dice que los frutos de la carne son todas esas cosas. Ve el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Todas esas cosas carnales que hay en nosotros, los cuales son pecados o transgresiones a las leyes de Dios, nosotros tenemos que tomar supuesto que apartarlo de Él para que el Espíritu de Dios pueda habitar en nosotros. ¿Ok, hermanos, hermanas? Léelo. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Lo qué? Lo terrenal. O sea, lo natural, lo carnal, tenemos que hacerlo morir, tenemos que matar esas cosas. ¿Lee? Fornicación. ¿Qué? Fornicación. Pablo dice lo mismo que estaba hablando en Galatas. ¿Lee? Y tú sabes, déjame añadir algo. Casi siempre, cuando comienzan a hablar de la carne, de pecado, fornicación es primero. Fornicación es número 1. Casi siempre Número fornicación es el primero que se menciona. Imagínate la situación que está viendo Pablo en Roma, en Grecia, porque eso es lo que los edomitas les gusta. Por eso tú tienes aquí en América que Playboy,
de porno channel, Sí. todas esas cosas. En muchos de los países, o sea, en el Medio Oeste, no los idomitas, sino los East Indians, esa gente de allá, tú ves que ellos no tienen esos tipos de cosas allá, pornografía y cosas, ellos no tienen eso. Eso es ahora que ellos han adaptado eso porque los edomitas. Exacto. Ellos siempre han empujado eso. Eso pasaba en Grecia y en Roma. Y tú ves los árabes que tienen tiendas aquí que venden magazines, ¿cómo que se dice? Revistas. Revistas de mujeres en cuera, siempre la cubren. Exacto. A las mujeres en la revista que están vendiendo para que otra gente la compre y consuma, ellos teniéndolo ahí lo cubren para que ellos no lo puedan ver. Son diferentes, es una cosa de idomita. Ellos promocionan la fornicación constantemente. Léelo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Por eso cuando tuvo una pasión, yo vi un video en estos días que la esposa mía lo pusieron como en Instagram, como un pequeño video, no sé para qué un hermano puso esa loquera ahí en Instagram. Un cerdo grande teniendo sexo con un hombre, el cerdo dándole al hombre. Esas son pasiones desordenadas, son cosas inmundas. ¿Lee? Malos deseos. Malos deseos. La fornicación viene con desorden y deseos que no son correctos. Ujú. Porque tú puedes tener deseo de qué? De desearme a mí un buen porvenir. Pero cuando son malos deseos, Dios dice, no, algo no está bien. ¿Lee? Y avaricia. Avaricia, cuarto, quiero dinero, quiero de todo. ¿Lee? Ujú. Que los idolatría. Idolatría. ¿Lee? Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque las cosas carnales tienen que ver cortado, porque los hijos de desobediencia hacen esas cosas. Todas esas fornicaciones. Ve el libro ahora de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque todas esas cosas tenemos que cortarlas de nuestra vida. Por eso Pablo dice, corta los designios de la carne, corta los pecados por cual la ira de Dios viene en nosotros. Dijiste 6:14. Sí. Romanos 6:12, perdón. Romanos 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo vuelve y te repite, no reine el pecado en ustedes. El pecado que no reine, no permita que el pecado te domine. Si tú tienes un deseo inmundo, no permita de que ese pecado domine a ti y te haga cometer ese pecado. ¿Lee? De modo que lo obedezcáis en De su modo que tú lo obedezcas. Por eso nuestro pueblo en el mundo, ¿qué hace? Ellos hacen todo lo que lo hace sentir bien. ¿Lee? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En sus deseos. Hay mucho ahí. Él está diciendo muchísimo Un ahí. tro de vaina. Oye, déjame añadir algo. Él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué otro cuerpo uno tiene? Solamente tenemos un cuerpo, el cuerpo mortal, ¿verdad? Pero él nos está tratando de dejar algo dicho. Mira cómo dice aquí. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Qué pasa? Todo hombre tiene pensamientos malos. Todo hombre, toda mujer que existe en el planeta tiene pensamientos malos. Él no está diciendo, no deje que el pensamiento se haga obra. Domine. No deje que te domine y que tú lo hagas con tu cuerpo. Mátalo en la mente antes de que sea algo que pase con la carne. Por eso que Santiago dice que el deseo, cuando tú lo cometes, ¿cómo dice? Ve el libro de James, del deseo, de los... Déjame buscarlo. Creo que capítulo 1. Santiago te dice que el deseo, cuando tú lo cometes, te trae pecado, trae muerte. Porque el cuerpo de nosotros es pecaminoso. Si tú, cada quien es seducido por su propia pasión, algo así, que dice, everything goes by their own laws. Estoy buscando ahora. Eso es lo que pasa. Nuestro cuerpo tiene todos esos deseos, todo ese deseo de hacer cosas que están en contra de nosotros. Pero cuando tú puedes pensarlo y tú puedes rechazarlo, pero cuando tú cometes eso, ¿qué? Tú traes pecado en ti, muerte. ¿Tú tienes, lo hallaste?
Porque es una batalla que nosotros tenemos, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu están batallando constantemente. Es una batalla que tenemos constantemente con nuestra mente y nuestro espíritu. Por eso Pablo dice que él quiere hacer las cosas que están bien, pero su cuerpo hace las cosas que están mal. Su O mente. sea, una batalla constante que uno tiene. Sí. Léelo. Santiago 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿De su copia qué? concupiscencia, Usa la misma palabra que Pablo está utilizando, Santiago. La concupiscencia no que nos lleva a eso. Si tú le das puerta abierta al pecado, ¿le? sí, es atraído y seducido. Tú eres atraído por tu concupiscencia y eres seducido a la maldad, al pecado, ¿le? Entonces la concupiscencia, Entonces el deseo que no está correcto, ¿le? después que ha concebido Después que tú lo realizas, ¿le? de la luz el pecado, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, Después que tú cometes el pecado, la fornicación, idolatría, abominación, herejía, ¿cómo le dicen? orgía, Cuando tienes muchas mujeres, Orgía. orgía, todas esas cosas, cuando tú las cometes, ya que tú terminas, oye, tu mente se baja y tú dices, ok, ahora estoy en un problema, ¿le? da a luz la muerte. Eso es lo que Pablo dice en el libro de Romanos 6:23. El pecado la paga del pecado es muerte. O sea, cuando ya tú realizas ese hecho, ahora tú tienes que pagar por eso. La Eso. concupiscencia. Vuelve otra vez a donde tú estabas en Romanos 12. La Romanos concupiscencia. 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque ¿qué? El pecado te seduce. La concupiscencia te seduce, ¿le? De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Eso cuando tú realizas el pecado y da a luz, ¿qué? Tú realizas el deseo y da a luz el pecado. Y eso te trae muerte, ¿le? Ni tampoco presentáis vuestros miembros, ¿Se da qué? ni tampoco presentéis vuestros miembros Nuestros miembros, puede ser que el miembro de tener hijos, ese miembro puede ser tus manos que tú la usas para eso, la lengua, toda esa, la boca, todos esos miembros tú lo utilizas para la concupiscencia, ¿le? al pecado como instrumento de iniquidad. Porque tú lo utilizas como instrumento de iniquidad, de maldad, abominación, ¿le? Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nosotros estamos supuestos a estar como muertos para los deseos. Por eso cuando andamos en Cristo somos muertos. Eso es lo que Pablo dice. Para poder vivir tenemos que morir. Tenemos que andar como muertos. Por ejemplo, cuando andamos en la calle nosotros y vemos una mujer casi en cuera. Nosotros tenemos, se ve bien, pero tenemos que cortarlo ahí mismo. Ok, seguir derecho. Y en par de segundos tú te olvidas de ese cuerpo. ¿Entiendes? Y cualquier cosa que se te presente, tenemos que estar como muertos. Cualquier cosa que se te presente para tú hacerlo. ¿Le? Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Le? Y vosotros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estamos supuestos a utilizar nuestro cuerpo como instrumento de justicia, como instrumento de guardar las leyes de Dios. ¿Le? Porque el pecado no se enseñoreará El de pecado vosotros. no se enseñará, no tendrá poder sobre ustedes. ¿Le? a vosotros. Pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Cristo, por eso no podemos utilizar nuestro cuerpo ¿para qué? Para cometer ese pecado, porque es carnal. Si tú tienes a Cristo como tu ejemplo, Cristo no estuvo fornicando, Cristo no estuvo idolatriando, o sea, idolatriando no es una palabra, yo no creo, haciendo idolatría. Sí, está bien. Todas esas cosas, él no estuvo haciendo esas cosas. Por eso Pablo dice, sé ejemplo de mí como yo soy de Cristo. O sea, si tenemos a Cristo como ejemplo, como Señor, como cabeza, nosotros no vamos a estar cometiendo esta loquera. Continúa leyendo. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Lee. pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia de Dios. Lee. Versículo 5. ¿Qué pues? 15. Sí, 15, perdón. Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Pablo dice, ok, si tú no entendiste lo que estoy tratando de explicarte,
Vamos a pecar, o sea, vamos a romper las leyes de Dios, vamos a ser carnales, naturales, porque ya no estamos bajo la ley de sacrificio. ¿Le? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque yo creo en Cristo, yo voy a hacer lo que me da la gana. Eso es lo que los cristianos hacen hoy en día. Oh, yo estoy en Cristo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo estoy en la gracia de Dios. Cristo es mi Señor. ¿Le? En ninguna manera. No podemos hacer eso, hermano. Porque si estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a estar volviendo a hacer lo mismo? ¿Le? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlos, sois esclavos de aquel a quien Lee obedecéis? esa parte de nuevo al pasito. Vamos a romper eso en diferentes pedazos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como Pablo le dice, mira, ustedes no saben, si tú te sometes a algo como un esclavo, por ejemplo, si tú tienes un trabajo de 8 horas y tú tienes un contrato con esa persona de 8 horas, tú eres un esclavo de esa persona, tú tienes que obedecer ese horario. ¿Le? a alguien como esclavo para obedecerle? Tú tienes que obedecer eso. ¿Le? Sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Tú eres esclavo. Si tú estás pensando obedecer a Cristo, tú tienes que obedecer a Cristo de acuerdo como Él te dice, porque tú te sometes a eso. Ahora, si tú te sometes a que a Esaú, vamos a un ejemplo, porque es el Dios de nuestro pueblo, ¿no? Ahora mismo, a Esaú, o los llamados blancos hoy en día. Tú te sometes a todas las cosas que él hace. ¿Le? Dice, sea del pecado para muerte, sea hizo para tú guardar toda lo que era pornografía, homosexualidad, todas esas cosas que Esaú ha creado, tú te sometes a él para eso, para el pecado, para morir con él, porque él está destinado a morir, ¿no? ¿Verdad? ¿Le? o sea a la obediencia para justicia. O sea, la obediencia para la justicia. La justicia la leímos anteriormente, que guardarlos, el libro de Deuteronomio 6:25 dice, la justicia de nosotros era que guardar las leyes de Dios. Terminaste el 15 ahí. Sí, ahí estamos el 16. Ok, vuelvo otra vez al Romano 8. Ya usted entiende lo que está pasando. Las leyes de Dios, si ustedes están carnalmente, no van a ser sometidos a ellas. Lee. Versículo 9, 10. 9. Versículo 12 ahora. Brinca versículo 12. 12. Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, Deudores. somos. O sea, como Pablo dice en el libro de Romanos 6:15, que si tú te sometes a alguien como esclavo, tienes que obedecerlo. Al pecado para obedecer el pecado, o a justicia para obedecer a Dios en Cristo. O sea, nosotros somos deudores de Cristo ahora. Estamos por debajo de Cristo. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿no? ¿Verdad? ¿Le? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No a Esaú y las cosas que ha creado, toda la inmundicia o todo el pecado, las cosas carnales. Para que vivamos conforme a la carne. Para que vivamos rompiendo las leyes de Dios. ¿Le? Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Si tú vives conforme a lo natural, a lo que el sistema, la televisión, la media te enseña, tú vas a morir en el pecado. ¿Le? Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne. Tú tienes que por medio del Espíritu, por medio de las leyes de Dios, matar las cosas de la carne. O sea, los pecados, la abominación, la idolatría, fornicación, adulterio, todas esas cosas tú tienes que matarlo, cortarlo, como el libro de Colosio te lo dice. ¿Le? Viviréis. Podremos vivir así. ¿Le? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa parte de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por las leyes de Dios, la cual es el Espíritu, la cual lo explicamos muchas veces, la ley de Dios espiritual, las palabras de Cristo son Espíritu. Si nosotros nos guiamos por eso, somos los hijos de Dios. Pero si no, ¿somos hijos de quién? Del diablo. El libro de, ve el libro de Juan 8, 40 y algo, que dice los hijos del diablo. 8, 40 y algo, me sé que. Juan 8. Ustedes son hijos de 44. Bien, démelo ahí. Juan 8, versículo 44. Vosotros. No, empieza el versículo 42. Juan 8, 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios
he salido. Si tú fueras de Dios, como Pablo dice, si tú haces las cosas por el Espíritu de Dios, por la justicia, por las palabras, tú eres hijo de Dios. Pero si tú no amas a Cristo, como Cristo está hablando con los fariseos aquí, vamos a ver lo que él dice, lee. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino de él que me envió. Él dijo, yo no vine porque yo quise. Dios el Padre me envió a mí. Por eso dice en Juan 3:16, por tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios mandó a Cristo, lee. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque ustedes no entienden el lenguaje plano que estoy hablando. Porque ustedes no entienden, guarden las leyes de Dios y dejen de estar haciendo lo que era. Por eso los cristianos no entienden nuestro lenguaje. Nosotros hablamos de las leyes de Dios todo el tiempo en la fe de Cristo y los cristianos que rechazan todas esas cosas. No, ustedes no entienden el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de Dios. ¿Lee? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ustedes no pueden escuchar las palabras de Dios. Es imposible. ¿Lee? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso ustedes no pueden escuchar las palabras de Dios. Por eso no pueden escuchar las palabras de Dios. Por eso Pablo dice, si tú escuchas el Espíritu, o sea, las leyes de Dios, tú eres hijo de Dios. Pero si tú no haces eso, no escuchas la palabra, la cual es Cristo, tú eres hijo del diablo. Lee otra parte, esa parte, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Lee. Y los deseos de vuestro padre. La concupiscencia, la laxivia, todas esas cosas que el diablo hace, lee. Queréis hacer. Ustedes quieren hacer esas cosas. ¿Entienden, hermanos y hermanas? Yo con eso voy a cerrar la clase, porque tenemos una cosa. Pero si ustedes tienen, hermanos y hermanas, alguna pregunta en el internet, es el momento de hacerla. Estamos aquí para cualquier pregunta que usted tenga con respecto a la clase, con respecto a cualquier otra pregunta, pueden hacerla ahora mismo o pueden llamarnos al número que está en la pantalla ahí para nosotros tener cualquier tipo de conversación. Porque vamos a tener una actividad aquí en la congregación temprano. ¿Tú tienes algo que decir, Romaya? No, eso es muy buena clase, hermano. Era necesario. ¿Sabe? La gente tiene que aprender muchos diferentes temas. Y la palabra clave que la Biblia usa para explicar diferentes cosas. Porque la Biblia no es un libro que se puede coger y entender de una vez. Por eso es que hay tantas diferentes denominaciones cristianas. Porque de la manera que Pablo habla, él confunde a la gente. El que no sabe bien, el que no ha estudiado bien la Biblia entera, de Génesis a Revelaciones, se confunde con Pablo. Inclusive, Pedro lo dice. Sí, eso mismo estoy buscando. Pedro dice que las palabras de Pablo, el mismo Pedro cuando leía la carta, porque recuerden, nosotros somos una nación de orden. Antes de eso, ve el libro de 1 de Corintios 14. Un orden en toda la congregación, lo mismo que Pablo dice. 14, 30 y algo. El punto es que nosotros somos una nación de orden. Nosotros no podemos, Israel unido en Cristo, nosotros somos una nación de orden. Lo que nosotros hacemos aquí en New York, lo hacen la gente en los otros estados. No es que Bicho Natán va a decir una cosa y ellos van a decir otra cosa diferente. No. Al igual en el tiempo de los apóstoles. No era que Pablo estaba escribiendo una carta y la mandaba porque le daba la gana. No, esa carta tenía que ir por los ancianos primero para que ellos leyeran lo que ellos estaban haciendo. Lo que Pablo estaba escribiendo. No era que él escribía la cosa porque quisiera. Primera de Corintios 1, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo dice, hágase todo en orden. Continúa. Hágase todo. Dice toda la iglesia lo mismo. No, First Corinthians. Ya continúa. All the churches the same. Capítulo 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos. No. Give me a second, let me find that. No. 14. In a second. All the churches the same. 14. 35. Perdón. Primera de Corintios 14, versículo 35. Y si quiere aprender a... No. 33. Sorry. 33. Versículo 3. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios no es un Dios de paz, confusión, un Dios de orden, ¿ve? como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Todas las iglesias tienen que tener un solo orden, no puede haber confusión. O sea, en el tiempo de Pablo, Pedro y todo ellos tenían un orden, no había confusión.
Todo tiene que ser lo mismo. Cuando Pablo escribe una carta, Pedro la leía. Ok, Pablo, tú eres profundo, mi hermano. Esto está agresivo. Léelo ahora lo que tú tienes. Segunda de Pedro 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Imagínate eso. Pedro estaba leyendo las cartas de Pablo. Él decía, mira, yo le voy a decir algo de esta carta. Yo soy el pastor mayor, la cabeza de la iglesia. Pero estas cartas son profundas. Yo mismo estoy estudiando. Tengan mucho cuidado cuando tienen la carta de Pablo. ¿Lee? Las cuales los inductos ¿Tú sabes lo que es la palabra inducto es? Yo tengo que buscar la definición de esa palabra. Inducto. Esa palabra es fuerte. Yo lo voy a buscar esa. Continúa. Los cuales los inductos e inconsistantes. Inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es Pedro, el mayor apóstol, el líder, el primero, el que Jesucristo escogió para guiar la iglesia entera. Y él está hablando de la carta de Pablo. Dice, mira, yo sé mucho, yo he estado con Jesucristo. Y esa carta tan difícil. Hay que tener eso en cuenta. Por eso es que hay tantas diferentes denominaciones, porque no entienden la escritura de Pablo. No, eso, entonces, ¿y Jesús no entra? Si ella no se casa. No, tú no te tienes que casar para entrar al reino de Dios. La Biblia no dice eso en ningún lado. ¿Lo trate? Indoctos, sí. Antes de eso, vea el libro de primero de Corintios, capítulo 7, versículo 1, para la hermana que llamó ahí. Oh, mira, yo voy a leer esta definición. Indocto, que no tiene instrucción o educación. Eso es lo que un indocto es. Pedro le dice, mira, los que no tienen instrucción y no tienen educación en las Biblias, no están bien sabidos en las escrituras, esas son las personas que malinterpretan las palabras de Dios. Por eso los cristianos están en esa situación, porque no tienen instrucción de la Biblia, no guardan el Viejo Testamento, o no tienen educación tampoco. Léeme eso. Primera de Corintios 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste. En cuanto a las cosas, hermana, una hermana que aprobó esa palabra. Hermano. ¿Un hermano? Una hermana, ok. Hermanos en la congregación en Corinto le escribieron a Pablo concerniente a la constitución del matrimonio. ¿Lee? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería al hombre no casarse. Por la situación que estaba pasando en ese tiempo, Pablo dice, mira, por ahí vienen los romanos a destruir todo esto. Cristo dice que va a destruir el templo y van a matar y van a llevar cautivo a todo el mundo. Eso es lo que Pablo dice. Cristo dice, por la situación que estamos viviendo ahora, mejor sería no casarse. Haz lo que tú quieras ahora mismo, concéntrate en estas cosas porque viene destrucción para nosotros. ¿Lee? Déjame añadir algo. Tú sabes que Pablo nunca casó. Pablo murió sin casarse. Entonces, no, tú sabes, no, uno no tiene que casarse para entrar al reino. Hombre y mujer es lo mismo. Aquí dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Él le dice, sería bueno no casarse por la situación. Yo le voy a enseñar por qué, en el Espíritu de Dios, por qué Pablo está diciendo eso. Brinca al versículo 26. Versículo 26. Primera de Corintios 7, 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Pablo dice, mira, yo estoy diciendo esto en el versículo 1 por causa de la necesidad que apremia, las cosas que están pasando en el momento ahora, ¿lee?
que hará bien el hombre en quedarse como está. Él dice, por la situación que está pasando ahora aquí, por la tribulación que estamos pasando ahora, sería mejor que usted no se case. Quédate como tú estás ahora mismo. ¿Lee? ¿Está ligado a mujer? No procures soltearte. Soltarte. O sea, él dice, soltarte. tú estás casado con una mujer, quédate así tranquilo. ¿Lee? ¿Está libre de mujer? No procures casarte. No tiene una mujer por ahora mismo, no te vuelvas loco Ujú. buscando mujer. ¿Lee? Más también, si te casas, no pecas. Pero si tú te casas, no hay problema. Tú puedes tener el reino de Dios. ¿Lee? Y si la doncella se casa, no peca. Pero si tú eres una mujer también y tú te casas con un hombre, tú no cometes ningún pecado. Continúa. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Pero vamos a tener aflicción de la carne, problemas, situación en la casa, todas esas cosas van a pasar. ¿Ok, hermana? ¿Alguna otra pregunta? Abraham, Vamos a leer vamos a leer en Génesis, Abraham le dio carne y leche a los ángeles. Eso es una doctrina de los impostores, los blancos judíos, los amalequitas, exacto. Eso no es cierto. Eso es ellos tienen hasta una nevera para carne y otra nevera para la leche. Esa gente son locos. Si Abraham mismo le dio carne y leche junto a un ángel, ¿por qué nosotros no podemos? Hay que guiarse por lo que dice la Biblia. En la Biblia en ningún lado dice que no se puede. Si, hay un texto en la Biblia que dice, si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay un texto que diga, no se puede hacer tal cosa, no hay pecado. No te lleve por la doctrina y los pensamientos de esta gente, que ellos dicen seguir la Biblia, pero en realidad no siguen nada. ¿Lo está buscando? Dame un segundo para nosotros encontrar la escritura donde Abraham le dio carne y leche a los ángeles. Génesis. ¿De qué trata? Pues sí, como le digo, nosotros todo lo que hacemos se encuentra en la Biblia. Y todo lo que no hacemos también se encuentra en la Biblia. ¿Entiende? Toda la fiesta que nosotros celebramos la encontramos aquí. Si no se encuentran aquí, no la celebramos. Todas las costumbres que nosotros hacemos es por lo que dice la Biblia. Génesis 18. Te vamos a leer este pedazo de historia para que veas. Génesis 18 y 7. y versículo 7. Dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. O sea, se lo dio al sirviente. Oye, toma un cordero pequeño, prepáralo, corre, cocínalo. Tomó también mantequilla y leche Tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Explícaselo a él. Eso, Abraham vio dos ángeles. ¿Eran dos? Eran tres, sí. Abraham vio tres ángeles, sabiendo una vez que eran los ángeles de Dios. Y queriendo, tú sabes, ¿cómo que se dice? Be personable. To be, ¿cómo te digo? Sí, como cuando uno viene a visitar tu casa, cordial, siendo cordial. Tú sabes, cuando uno llega a una casa ajena, ¿qué le dice? ¿Quiere algo de tomar? ¿Quiere algo de comer? ¿Entiendes? Esos ángeles vienen para donde Abraham vive. Entonces eso es natural. Tú sabes que los hispanos hacemos eso. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Háblame. ¿Qué tú quieres? Entonces él cuando vio los ángeles dijo, déjame prepararle algo.
tú sabes, para ser buena gente. Fue y buscó su corderito, tierno y bueno, y lo preparó y después le puso mantequilla y leche. Y ellos comieron. Ellos nos dijeron, hey, ¿cómo tú vas a poner la leche? ¿Cómo vamos a poner leche con carne? ¿Y qué pasó ahí? Ellos comieron, no hubo problema. Y además, no, como le dije, no hay ley donde diga que no se puede comer carne y leche junta. No hay ley que diga eso. Ve el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 21. No hay ninguna ley que diga que tú no puedes comerte leche y carne al mismo tiempo. Yo tengo esa pregunta muchas veces. Ellos se basan en este versículo que está aquí. Vamos a explicar ese versículo para que ustedes entiendan algo. Leen. Deuteronomio 14, 21. 14, 21, sí. Ninguna cosa mortecina. Ninguna cosa que acaba de morir. Leen. Ok, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones le darás. O sea, Dios dice que si algo se muere por sí mismo, tú no te puedes comerla. Pero tú puedes coger ese mismo animal que se murió y tú puedes venderlo a las personas que están alrededor, las otras naciones. Hay una diferencia entre nosotros y las otras naciones. Las otras naciones pueden comer esas cosas. Nosotros somos un pueblo santo. No estamos supuestos a hacer eso. Y él podrá comerlo. Y él podrá comer esas cosas que se murieron por él mismo. Imagínate un animal se muera por cáncer o por una enfermedad. Tú dices, ok, el extranjero puede comerse eso, pero nosotros no. ¿Lee? O véndela a un extranjero. ¿Lee? Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No comeréis el cabrito en la leche de su madre. ¿Cómo fue? No comerás el cabrito en la leche de su madre. Esa es la doctrina ahí mismo. O no coma leche con carne. Está diciendo que si un animal, un cabro, una vaca, tiene un becerro, ¿no verdad? Ajá. No está bien que tú cojas ese becerro, lo cocine con la leche de ese becerro. O sea, la leche de la vaca, de la mamá del becerro, no usa esa leche, especialmente esa leche de esa vaca, para cocinar ese becerro. Porque es el hijo de esa vaca. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es como que tú mates a una gente y le cojas la casa. A los hijos o sea, tú tienes una familia que tiene 3 hijos, ¿no verdad? Un padre. Y tú matas el papá y la mamá. Le quita el padre y la madre, también le quita la casa para que ellos habiten. O sea, eso es lo que está diciendo. Tú vas a matar al bebé y también le vas a coger la leche del bebé también, que pertenece a él. Eso es lo que Dios está diciendo. Exacto. Lechón no, hermana. Nosotros no vendemos cerdo. Nosotros los cerdos que estaban en nuestra tierra eran para hacer el trabajo de un becerro, no para comerlo ni venderlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hermano tiene alguna pregunta? Another question? ¿Yeah, question? No tiene ninguna pregunta, hermanos y hermanas. Si tienen alguna pregunta, tírenla. Javier, coge la computadora, él no sabe español, estamos lidiando con preguntas. Si alguna persona tiene preguntas o cualquier cosa con respecto a la clase o con respecto a cualquier otra pregunta. Okay, no problem, sis. I got you. Los will, the most I keeping, you know. Okay, no problema, Bárbara. Estamos aquí para eso, para responder toda pregunta que nuestros hermanos tengan. ¿No hay pregunta? Ok, hermanos y hermanas, vamos a cerrar la clase aquí porque de Dora Sara van a tener una reunión hoy. Ok, con esto decimos Shalom. Shalom.